Uno de los conceptos más importantes de las matemáticas modernas es el de la función. Las funciones determinan las relaciones que existen entre distintas magnitudes, tanto en matemáticas como en física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería, psicología, etc. Permiten, entre otras muchas cosas, poder calcular los valores de cada una de ellas en función en otras de las que dependen. Entre los ejemplos en la ciencia, en general se utilizan con mucha frecuencia. Por ejemplo, para hallar tasas de variación, cálculo de velocidades o, lo más importante, el estudio de reacciones químicas. En la economía decimos que el precio de una compra es directamente proporcional al número de unidades compradas de cierto producto. Por lo tanto, la función que relaciona ambas magnitudes es una función de proporcionalidad. En física se estudia el movimiento rectilíneo uniforme, en lo cual la posición de un móvil en función del tiempo viene dada mediante funciones lineales. Y por último, en la física nos permite estudiar con precisión el tiro parabólico. Un ejemplo de esto es la trayectoria de un proyectil. Por lo tanto, todo esto es base fundamental, ya que en las funciones nos ayudan básicamente para forman parte fundamental de nuestra vida diaria como recurso que usamos diariamente. Una función gráfica es un tipo de representación gráfica que permite conocer el comportamiento de dicha función. El gráfico es el conjunto de todos los pares ordenados. Se representa gráficamente mediante una correspondencia entre los elementos del dominio y el rango, o x y y. Una función con una variable dependiente y otra independiente se puede representar gráficamente en un eje de ordenadas y abscisas, correspondiendo el valor de cada variable a la posición de los ejes. Una de las funciones que decidimos utilizar, representada en forma de gráfica, es sobre el COVID-19, que trata sobre cómo ha ido aumentando el número de personas infectadas. En la gráfica se muestran los meses y el número de infectados, en la que se puede notar que la variable independiente son las fechas y la dependiente sería el número de los casos, ya que los casos han ido aumentando dependiendo de cómo han ido pasando los meses. La función es continua, por lo que la gráfica forma una línea recta. Además de las funciones gráficas, utilizamos las funciones tabulares, las funciones verbales y las funciones analíticas. Las funciones verbales son fáciles de identificar porque podemos ver una fórmula y está explicada en una oración. Las funciones tabulares igualmente la podemos observar porque tienen dos columnas, una de X y otra de y la información en filas. Las funciones gráficas las utilizamos en los ejemplos de emisiones de CO2 en toda la historia y la gráfica de avance de coronavirus en México. El ejemplo de peso mexicano conforme al dólar estadounidense es un ejemplo de una función tabular y los envíos de Amazon y sus ganancias es un ejemplo de función verbal. Después de esto, combinamos todas estas funciones en un solo ejemplo con la industria manufacturera en México. En esta mostramos la función gráfica, después la función tabular, posteriormente la función analítica y luego la función verbal. En este proyecto se han podido desarrollar varias habilidades, entre ellas encontrar funciones matemáticas en lugares que ni nos imaginamos. Un claro ejemplo de estas son las que encontramos en los periódicos, en las revistas o en internet. Mientras hacíamos el proyecto, aplicábamos todo lo visto en clase. Y nosotros pensábamos, nunca se aprende bien algo hasta que lo haces en persona. Con esta frase nos referimos a que debemos de aplicar las cosas vistas en la vida real. De nada te va a servir aprender algo si no lo sabes aplicar en algún problema en la vida real. Creemos que las funciones no le serviría a muchas personas, ya que
quieren estudiar materias no relacionadas con estas, como por ejemplo licenciatura o medicina, trabajos donde no se usan mucho. Pero una cosa es clara, siempre es mejor aprender todo lo que se pueda en la vida porque uno nunca sabe cuándo lo vas a poder utilizar.